Our subject tema is es las marcas o señas de una persona espiritual. Ustedes habrán notado, espero yo, que me he brincado por lo pronto el capítulo 7 y lo he dejado a un lado. Hay una buena razón, porque llevamos a cabo estudios al respecto del capítulo 7 no hace mucho tiempo y son parte de un libro que escribí, que fue producido o publicado hace poco tiempo, el cual es La vida espiritual personal, y me avergonzaría estudiar ese material otra vez tan rápido. Entonces, si pudiera hacer esto, de alentarles a que lean ese libro, para que tengan el estudio de Romanos 7, y entonces por eso vengo a Romanos 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y voy a avanzar de una forma simple, expositiva, y si hay tiempo avanzaré unos 12 versículos aquí, porque son una unidad, y es una unidad muy importante. Aquí están las marcas de la gracia. Aquí tenemos la forma en la que tenemos que considerarnos a nosotros mismos para los propósitos del avance en santificación, estos principios claramente establecidos aquí. Así que voy a avanzar de una forma expositiva versículo a versículo. Primero que nada, entonces, en el versículo 1, donde se nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes se acordarán del concepto de que nosotros estemos en Cristo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, estábamos ahí. Nuestra vida pasada estaba ahí, con Él, en Él. Y cuando Él sufrió y murió, Él tomó nuestra culpabilidad. Nuestra culpabilidad estaba ahí en la cruz del Calvario. Cuando Él se levantó una vez más de los muertos, nuestra certeza de resurrección final estaba ahí, porque estábamos en Él, el concepto de que estábamos en Él. Y se nos recuerda esto también aquí. Entonces dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero venir a estas palabras: los que andan o caminan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan? Es una traducción aquí de caminar o andar, del griego, y podríamos tal vez refinarla un poco. Si los traductores quisieran tener una traducción más compleja, hubieran podido traducir esto diciendo lo siguiente: quienes caminan por todas partes, o quienes andan todo alrededor. Ese es el significado literal de la palabra: no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas palabras extras nos ayudan a entender el significado. En toda nuestra vida, en cada área de la vida, donde quiera que estemos, en cualquier hora del día, caminamos de acuerdo, conforme al Espíritu, no conforme a la carne, si es que somos creyentes. No es solamente que estemos avanzando en el Espíritu en ciertas horas durante el día, en el día del Señor, cuando estamos con cierta compañía, sino que tiene que ser nuestro comportamiento característico general, que caminemos de acuerdo al Espíritu. Y esto será explicado. Hay que caminar por todo lugar, no conforme a la carne. Eso es la naturaleza pecaminosa humana. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice la carne a través de estos capítulos de Romanos. No conforme a los que caminan de acuerdo a los impulsos de la carne, sino que más bien caminemos conforme al Espíritu, con una E mayúscula, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y necesitamos explicar estas cosas. Entonces, primero que nada, para poder establecer lo que dice el capítulo, ¿qué significa andar conforme a la carne? Bueno, significa que somos personas que se preocupan por las cosas terrenales. No necesariamente estamos hablando al respecto de incrédulos obvios, sino que puede ser que alguien que tiene cierto nivel de profesión de fe en Cristo, de hecho, no ha sido salvo. Eso puede ser, y está caminando de acuerdo a la carne. Tal vez no cometen pecados extremos o pecados que cometen de forma muy libre,
pero no han sido convertidos, son pecadores no perdonados ante los ojos de Dios, y aún así ellos pueden suponer que son personas convertidas. Entonces piensen al respecto de ambos extremos de pecaminosidad. Aquí tenemos una persona que anda de acuerdo a la carne, que se preocupa al respecto de los deseos terrenales, que tiene preocupación por las cosas propias principalmente. Bueno, el cristiano más ferviente puede preocuparse de las cosas propias algunas veces y tal vez dé cabida a algún deseo terrenal y alguna codicia, pero noten, aquí estamos hablando de personas que caminan por todas partes, en todo lugar en general. La característica general prevaleciente en su vida y su comportamiento es la preocupación por las cosas propias y las cosas terrenales. Entonces esta palabra aquí, andan o caminan, es importante. Caminan por todas partes, andan todo alrededor, andan en general. Su vida, su característica principal en su vida es caminar de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, cosas terrenales, por completo. La riqueza tal vez, la carrera, las posesiones, el hogar, estas son las cosas que ocupan sus mentes, placeres. Tal vez placeres inocentes, pero no se les limita. No se les limita. Los placeres son todo para las personas así. El confort. Nunca participan en el servicio cristiano. ¿Acaso es posible? Espero que no haya personas así aquí. Pero en una reunión tan grande es probable que sí. Alguna persona que tenga una profesión de fe en Cristo, pero están tranquilos, relajados. Eso primero viene antes que el servicio cristiano. Soñando despiertos están esas personas. Están caminando de acuerdo a la carne. Estas cosas terrenales son las que me interesan, que me emocionan, que disfruto. Las conversaciones están llenas de cosas terrenales, admiración de cosas terrenales, críticas terrenales. Todas las cosas están atadas a esta tierra. Nunca hay nada espiritual en ti, tus ambiciones, tu tiempo, tu energía. Y no hay nada para el Señor. Me acuerdo que hace unos años he estado aquí tanto tiempo, yo no explicaría nada respecto de alguien que ustedes conociesen, pero yo me acuerdo un joven hombre hace años que tenía aspiraciones para ser pastor, pero no quería hacer nada. Era la persona que nunca se era voluntario para cualquier servicio cristiano, él nunca era voluntario para nada. Él pensaba de acuerdo a la naturaleza humana, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. No era su caminar en general que estuviese interesado en las almas, en las cosas del Señor. Era totalmente diferente, él estaba interesado en sí mismo y en sus propias cosas, de modo que su profesión de fe no tenía congruencia, ni tampoco su deseo para ser pastor un día. Y estas son las señas que nos dicen si somos del Señor o no. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para aquellos, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza humana, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con una E mayúscula. El Espíritu Santo ha obrado una verdadera obra de redención en sus vidas y tienen un nuevo corazón y caminan de acuerdo a lo que el Espíritu les lleva a hacer. Y bueno, esto en particular en términos de la conciencia. La conciencia funciona, trabaja. Y tal vez alguien dice cosas que no tendría que hacer o está a punto de hacer algo que no tendría que hacer o decir. Y la conciencia nos habla porque el Espíritu está hablándonos. Y esa es una gran preocupación para alguien que está a punto de pecar. Y entonces oran al Señor y enderezan el camino. Y esta es una actividad constante. Así es como ellos andan de forma característica, con corrección personal a través de la ayuda de Dios. El Espíritu está obrando dentro de ellos, está santificándoles, está alentando y moviendo la conciencia, está dándoles preocupación por lo espiritual. Están inclinados a hacer cosas por el Señor y cosas buenas. Y cuando están en casa, ellos hacen cosas para poder ayudar a otros en casa, ya sea cosas pequeñas o grandes, porque el Espíritu ha puesto dentro de ellos un deseo de hacer lo que es bueno y ser útiles, y un deseo de no pecar. Y entonces, ya sea que sea algo positivo, haciendo algo bueno, o evitar pecado,
ellos avanzan siguiendo al Señor en sus vidas, en un andar de santificación. El Espíritu está obrando y eso es lo que quiere decir esta parte. Los que no andan conforme o de acuerdo a la carne, la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo, que está obrando en sus corazones. La obra del Señor les es importante, la salvación de las almas les es importante, el orar por las almas, el tener un ministerio personal de intercesión, todo eso es importante. Tener entendimiento espiritual creciente, eso es importante. Explorar y amar la palabra de Dios les es importante. Todo esto es importante para nosotros. Que honremos y agrademos a Dios. Y en el versículo 8 se nos explica, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y lo que desean ellos es agradar a Dios. Es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los dos diferentes tipos de personas. Las cosas futuras emocionan nuestra atención y nuestro pensamiento. Porque hay una obra del Espíritu. Lo que es futuro en el término espiritual. Vamos al versículo 2. En el versículo 2, aquí se nos presentan dos principios, dos fuerzas que nos pueden gobernar. Porque la ley del Espíritu de vida, una vez más en mayúsculas, estamos hablando del Espíritu Santo. A través de este capítulo es así, no mi espíritu personal o mi disposición, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora aquí, la palabra ley se utiliza aquí en el versículo 2 en una forma diferente de lo que se utiliza en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, y aquí claramente se refiere a la ley moral de Dios. Pero en el versículo 2 hay dos leyes que se oponen la una a la otra. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la otra, la ley del pecado y de la muerte. Y esto es lo que está queriendo decir el apóstol. Esta ley es un principio de vida. Es un principio que aplica a la persona. La ley del pecado y de la muerte es la condenación de Dios. Acuérdense del huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres se les dijo, si tú comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y mal, morirás. Esa es una ley y un principio. Te rebelas en contra de Dios y entonces mueres. Es la ley de la muerte y del pecado. Si pecamos, si desobedecemos a Dios, traemos pecado y entonces morimos. Es un principio que no puede ser cambiado. Y después la ley del Espíritu de vida se refiere a lo opuesto. Si el Espíritu Santo te convierte, te regenera y te ocupa y te supervisa tu vida, entonces estás a salvo. Y entonces estás camino al cielo. Es una fuerza que no puede ser cambiada, una ley. Entonces son dos leyes. Entonces las personas están bajo una de las leyes o bajo la otra de las leyes. Y hay un conflicto aquí. ¿Cómo se puede estar bajo el principio absoluto del pecado y la muerte y después ser convertido y estar bajo el Espíritu Santo, quien tiene el poder de la vida eterna, con un principio que no puede ser cambiado? ¿Cómo puede ser cambiado? Y esto es lo que nos va a explicar el capítulo. Pero por lo pronto se nos presenta estas dos fuerzas opuestas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado de algo de lo cual jamás me hubiera podido librar yo solo, que es la ley del pecado y de la muerte. Estoy bajo sentencia de muerte. Mi cuerpo morirá. Y yo iré ante Dios en juicio. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, la forma más refinada de la ley del pecado y de la muerte, es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos son hermosos, son maravillosos, y si estos pudieran ser obedecidos,
e incluso obedecerlos hasta cierto punto, si esto nos transformara nuestra sociedad y la hiciera mejor, porque son leyes benevolentes, pero no podemos obedecerlos, pero la ley es buena. Esto refleja el carácter de Dios, esta ley, y nos enseña lo que Dios demanda de nosotros, y es una ley buena y benéfica, pero hay un problema con la ley. No es que el problema esté en esa ley, sino está en nosotros, porque la ley no está equipada con los medios para capacitarnos para cumplir sus demandas. No está equipada con poder que pueda darnos y capacitarnos a obedecerla. Es una ley perfecta y hermosa, pero no tiene ningún poder para capacitarnos, para conformarnos con ella, conformarnos a ella. Entonces, lo que la ley no podía hacer, por cuanto era débil por la carne, es decir, a través de nuestra naturaleza pecaminosa, no pudo domar esa naturaleza y cambiarla y capacitarnos a guardar la ley. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Estoy en el versículo 3 al final. Dios tenía el remedio. La ley no estaba equipada, era débil debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y estas palabras hermosas, queridos amigos, a mitad del versículo 3, podemos detenernos casi en cada palabra. Dios enviando a su Hijo. Qué cosa tan maravillosa que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él no habla de forma clínica, bajo inspiración de Dios, sino que habla con grande amor. Él no solamente dice Dios enviando a su Hijo, sino que Él está hablando bajo inspiración. Dios le dio cada palabra y el amor está aquí también. Dios enviando a su único, a su propio Hijo. Dios actúa en grande amor y sacrificio. El Padre y el Hijo, claro que son iguales, pero es el Hijo propio de Dios. En lenguaje humano podríamos decir, hirió a la familia de los cielos. El Dios Trino tanto hirió nuestra situación a Él, que en grande amor envió a su Hijo, su propio Hijo por nosotros, en semejanza de carne de pecado. Cristo no vino en carne de pecado. No había corrupción ninguna en Él, no había ninguna naturaleza pecaminosa en Él. Y para que esto fuese completamente claro, nació de una virgen. Él no heredó a través de un padre la caída, la depravación de la raza humana. Y eso señala eso a nosotros, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, Él era verdaderamente un hombre, con los sentimientos de un hombre y las vulnerabilidades de un hombre, de un ser humano, pero también tenía una naturaleza divina, junto con esa naturaleza humana, de alguna forma místicamente unidas. Y eso significó que podía sentir nuestro pecado y podía ser expuesto a nuestras tentaciones, pero nunca cayó. Ni ante ninguna tentación cayó. Él fue completamente puro y santo. Él vino con la pureza de Dios. Y a pesar de que era vulnerable y verdaderamente un hombre con una naturaleza humana, Él resistió toda tentación y vivió la vida más perfecta y honorable que podamos imaginar. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el texto casi levanta un dedo y dice, no te imagines ni por un momento que Cristo tenía una humanidad superior a la nuestra, como si Él tuviese una humanidad blindada por su divinidad, de modo que fuera imposible para Él pecar y que la tentación nunca le tocaría y que los horrores de este mundo pecaminoso jamás le conmoverían. No, Él vino en semejanza de carne de pecado, con todas las vulnerabilidades,
pero también toda la pureza que Él mantiene a través de su poder divino, enviando a su propio Hijo a sufrir todo lo que Él sufriría en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, con el propósito específico de romper el dominio inflexible del pecado y la muerte. Él condenó al pecado en la carne, lo que significa lo siguiente: fue Dios quien lo hizo, Dios envió a su Hijo, de modo que Él pudiera condenar al pecado en la carne. El pecado tenía que ser condenado. Es la única forma en la cual se puede cancelar o romper. La raza humana está caída. Todo ser humano debe morir. Es un principio inflexible que no puede ser cambiado, una fuerza, una regla incambiable. Sin embargo, cuando puso nuestra culpabilidad en Cristo, Dios pudo condenar ese pecado en Él. Mi pecado fue condenado y fue castigado, pero en Él, no en mí. Este es el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley no podía quitarme de mi estado caído, por cuanto era débil por la carne, no tenía el equipamiento para reformar mi naturaleza pecaminosa. Dios, enviando a su propio Hijo, cuánto amor, en semejanza, con todas las vulnerabilidades, pero sin la mancha del pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero en la carne de Cristo, Él tomó el dolor. Todo el Evangelio está en este versículo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. De forma legal. De forma legal. Puedo ser considerado como si jamás hubiese pecado. He sido justificado libremente. Porque mi pecado ha sido castigado, pero en Cristo ha sido castigado. En efecto, Dios me dará una nueva naturaleza, su Espíritu me hará nuevo, de modo que yo deseo no pecar y ahora lucho en contra del pecado. Y en el momento de la muerte, cuando sea liberado de los últimos residuos del pecado, entonces, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, ¿cómo puedo saber si soy uno de aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios, quien ha sido perdonado y transformado? La segunda parte del versículo 4. Esta es la seña de aquel que es verdaderamente salvo, que no andamos conforme a la carne, no de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu, que andan por todo lugar. Su característica prevaleciente de la vida es no dar cabida a la naturaleza pecaminosa, sino obedecer al Espíritu a través de la conciencia y su obra dentro de nosotros. Entonces, donde dice, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4, dime más entonces, Pablo, ¿cómo de forma precisa puedo saber? Versículo 5. Porque los que son de la carne, los que viven conforme a la carne, piensan o ponen la mente en las cosas de la carne. Esto es literalmente aquí en el griego, una mente. Todos nuestros pensamientos, aquellos que están viviendo de acuerdo a la carne, piensan en las cosas de la mente, ponen su mente en las cosas de la carne, en las cosas de la carne. La naturaleza pecaminosa es lo que vemos aquí. Pero los que viven conforme al Espíritu, o los que son del Espíritu, ellos piensan o ponen su mente en las cosas del Espíritu. Esa es la diferencia. Piensan al respecto de escaparse del pecado, piensan al respecto de servir al Señor, desean orar en toda circunstancia de la vida. Confían en el Señor. Quieren confiar en Él. Y cuando viene Satanás y les dice,
Ah, todo está mal contigo. Tenemos esta gran falta en la vida. O tienes toda esta gran falta en la vida y a ti no se te dio esto. Tendrías que estarte quejando por lo que no tienes. Tendrías que sentirte mal por lo que no se te ha dado. Tendrías incluso que llegar al punto en el cual pienses que el Señor no se interesa en ti y pensar que la vida es muy difícil de forma irrazonable. Pero no, si caminas de acuerdo al Espíritu, a pesar de que tal vez un día te rindas, sin embargo, la característica prevaleciente en tu vida es que tú te dices a ti mismo, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y confío en Él en todo. Y me ha bendecido y ha probado su fidelidad a mí, y mi tarea es caminar por fe. Y voy a adorarle y alabarle y a confiar en Él. Y no voy a estar miserable y estar considerando estas cosas que Satanás pone en mi mente. Bueno, eso es porque caminas conforme al Espíritu. Y entonces escuchamos el mandamiento de la palabra, gozaos en el Señor siempre. Y una vez más os digo, gozaos. Y entonces comienzas a pensar al respecto de tus bendiciones y a reflexionar respecto de las maravillas de tu conversión y al respecto de lo que Dios ha hecho por ti. Entonces lo que dice aquí, porque los que son de la carne, que piensan al respecto de las cosas de la carne, no tienen aliento ninguno, no tienen alivio, no tienen ayuda. Sin embargo, los que son del Espíritu o los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu, qué gran diferencia el ocupar estas dos personas. Ahora ve por favor el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, el que tiene la mente puesta en la carne, que tiene una mente carnal, es decir, estar pensando al respecto conforme a la naturaleza caída humana, eso es muerte. Esta es una seña segura de que nunca has sido salvo. Pero el ocuparse del Espíritu, el tener la mente puesta en el Espíritu, el pensar al respecto de cómo el Espíritu Santo te guía, eso es vida y paz. Tienes poder para mejorar, para servir al Señor. Y esto es paz, es certeza. Tú sabías que probablemente, yo no sé si el 70%, el 80%, el 90% incluso por ciento, pero el porcentaje que sea, la mayoría de la certeza viene a través del hecho de que estamos luchando en contra del pecado. Allí es donde está nuestra certeza, de ahí la obtenemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El tener la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, certeza de comunión con Dios. Quiero explicártelo. Es muy fácil. El ocuparnos del espíritu, es decir, he hecho mal, no tendría que haber hablado así. Me he permitido demasiado entretenimiento, no he servido al Señor, no he orado a Él hoy como tenía que haberlo hecho, no he ayudado a esta persona y a esta otra persona. Oh Señor, perdóname, ayúdame a avanzar mejor, voy a hacer esto, voy a tener esta resolución, voy a avanzar mejor en el futuro. Si así es como tú piensas, si así es como tú vives, entonces tienes certeza de la salvación, porque entonces el Espíritu está obrando en ti. Sabes que no tendrías que ser así. No tendrías esta conciencia de querer avanzar y esta ansiedad de agradar al Señor si no fueras salvo. No tendrías esta preocupación. No tendrías preocupación en tu conciencia anhelando agradar a Dios si no fueras salvo. Y no tendrías el deseo de tener frutos para el Señor. Eres un hijo de Dios entonces. Esta es la mayor evidencia que vas a tener jamás. No estés diciendo, oh Señor, ¿por qué la certeza no cae del cielo y llena mi corazón con certeza y paz? Cuando el apóstol Pablo dice, si tú estás andando en el Espíritu, si la batalla está allí y la lucha está allí y obedeces al Espíritu porque el Espíritu obra en ti y deseas avanzar, entonces sabes que eres un hijo de Dios. Y este tema es prevaleciente aquí, versículo 7, donde dice, por cuanto los designios de la carne
La mente puesta en la carne, en la naturaleza pecaminosa, esto es enemistad en contra de Dios, hostilidad en contra de Dios. Eso es lo que significa lo que dice aquí el versículo 7. La primera parte es una oposición a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y tengo algo que decir respecto de esto. Porque la hostilidad en contra de Dios no siempre se expresa como una hostilidad directa en contra de Él. Me explico. ¿Ves esto aquí en el Pentateuco, de formas repetidas, en el caminar de los hijos de Israel en el desierto? Ellos murmuraban. ¿Contra quién murmuraban? No era Dios, más bien Moisés. Entonces era Moisés y Aarón. No era en contra de Dios. Algunas veces sí era en contra de Dios, pero eso fue algo que no era constante. Normalmente era en contra de sus siervos, en contra de Moisés. Nunca hablaron hostilidad u odio en contra de Dios, sino que enfocaron su hostilidad en Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: no es en contra de ti, Moisés, es en contra de mí. Yo soy aquel que, ¿verdad?, a quien odian. Yo soy aquel a quien ellos se oponen. No se oponen a ti. Y así es lo mismo hoy en día. Acuérdense que comencé diciendo que la persona inconversa puede estar fuera de la iglesia, en el mundo, puede ser un incrédulo obvio, tal vez él es hostil en contra de Dios también y tiene todo tipo de pecados, pero entonces tenemos incrédulos en la iglesia también, recuérdenlo. Algunas veces no saben que son incrédulos, nunca han enfrentado los hechos. Yo no estoy pensando respecto de nadie aquí, créanme. Pero como dije antes, en una reunión tan grande, en una iglesia tan grande, es probable que haya personas que están engañándose a sí mismos. Tal vez tú eres hostil a Dios y dices: no lo soy. Amo a Dios. Yo defiendo a Dios. No estoy en contra de Dios. Pero así como los hijos de Israel, tu hostilidad puede ser dirigida tal vez en contra de mí, el pastor. Yo no sé que hay, yo no estoy consciente de que hay hostilidad en contra de mí directa. Tú no me lo has dicho, pero tal vez lo hay. Y voy a dar un ejemplo, y tal vez será obvio así. Hace unos 7 años escribí un artículo en la revista de la iglesia Sword and Travel. No era largo, era pequeño, un comentario editorial. Y me preocupé al respecto de las personas en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos de América y aquí también, que dijeron: somos calvinistas, creemos la fe reformada. Y aún así sus vidas y las cosas que hacían y permitían estaban completamente obedeciendo al mundo, eran mundanos y sus iglesias eran mundanas y la adoración era mundana. Y había esta gran contradicción. Entonces escribí un artículo y simplemente es una preocupación al respecto del hecho de que el calvinismo y la mundanalidad se han unido. Y eso es imposible. El nuevo calvinismo, que dice que uno puede ser creyente y mantener las doctrinas de la fe y todavía se puede vivir de forma similar a un mundano, eso es el nuevo calvinismo. Y ese artículo causó bastante reacción y de hecho había unos 2 o 3 pastores, conferencias de pastores, donde imprimieron el artículo y lo pusieron en las sillas de todos los pastores en la conferencia. Ellos estaban a favor de este artículo. Quería que se notase que esas cosas que se mencionaban ya estaban mal. Y también hubo una gran reacción de las personas que estaban en contra del artículo. Son las personas que dicen: somos calvinistas, somos cristianos, pero aún así no hay separación del mundo. Este artículo aparecerá en la página de español también dentro de poco. Ellos estaban viviendo de acuerdo a la carne en muchas maneras. Y ellos no dijeron en su respuesta, escribieron en sus blogs y artículos, etc. Pero sobre todo en los blogs que tenían, ellos no dijeron: el pastor Masters está mal por esto o por aquello.
porque no ha entendido esta parte de la escritura o aquella parte de la escritura. Es bueno ser mundano y cristiano al mismo tiempo, de acuerdo a la escritura, debido a esta razón bíblica y aquella. Ellos no razonaron así. Ellos no ofrecieron ningún razonamiento bíblico, no. Lo único que hicieron fue abusar del escritor del artículo, que soy yo. Así que por un lado había personas que estaban de acuerdo y por otro lado había un torrente de abuso en contra de mí. Un individuo que no podemos mencionar, no tendría que escribir esta basura. Eso se dijo al respecto de mí. Y es interesante porque yo creo que en muchos casos esa es una indicación de que esas personas no son ni siquiera salvas. Yo merezco criticismo frecuentemente, como ustedes lo saben. Pero yo no creo que merecía criticismo en este lugar. Estaba presentando yo una posición bíblica. Una vez más les cuento, este artículo aparecerá pronto en la página de Español del Tabernáculo. Y tiene razonamiento bíblico. Y así es como funciona aquí. La escritura siempre es verdad. La mente carnal está en enemistad, en hostilidad, en ira, en odio en contra de Dios. Pero se dirigía este odio a Moisés y Aarón, no a Dios. Y así pasa hoy en día. Y podría haber alguien en la congregación aquí esta mañana, yo no sé si hay o no, pero tal vez sí, alguien que diga, bueno, yo soy cristiano y yo creo en las doctrinas de la fe, pero a mí no me gustan las cosas que tú predicas. Esto de mencionar el hecho de que tenemos que testificarle a los perdidos y participar en el servicio cristiano y que no tenemos que hacer esto o aquello y que no podemos ir a casa y escuchar reggaetón y salsas y cosas así y bailando como mundanos sensuales. A mí no me gusta eso, odio eso, yo no quiero eso. Bueno, tal vez no estás articulando hostilidad directamente en contra de Dios, pero eso es lo que estás haciendo en efecto, porque en este caso el predicador está obteniendo su mensaje de Dios y lo obtiene de la palabra de Dios, y tu hostilidad en contra de la verdadera vida de un cristiano está dirigida al predicador. Yo no estoy de acuerdo con ese predicador, no tendría que decir esas cosas, no tendría que criticarnos así. Ahora bien, este es el reto. Estoy diciendo esto no para vindicarme a mí, no, sino porque yo no quiero que nadie, si aquí hay una persona así, que nadie permanezca sin salvación y no lo sepa. Ese es el asunto aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y puede ser expresada esta utilidad en contra de un predicador o en contra de la enseñanza, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo, porque tienen los gustos de un inconverso. Versículo 8. Y los que viven según la carne, dominados por la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, versículo 9, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu de Cristo entonces? Pues eso es lo que el apóstol está tratando de explicar aquí, el apóstol. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, hay una batalla. No puedes pecar a la ligera fácilmente. No puedes pecar a sangre fría, por así decirlo. No puedes planear pecar. Tu conciencia se atraviesa. No puedes ser perezoso de forma espiritual. Tienes preocupación por los perdidos y deseas hacer lo que es correcto. Quieres agradarle a Él, que vino del cielo a la tierra para sufrir y morir por ti. Estás gobernado por el Espíritu. No puedes verle o escuchar su voz del Espíritu, quiero decir, pero su toque, por así decirlo, está sobre ti. No tienes paz si estás en rebeldía espiritual o teniendo mundanalidad. Tu gusto ha sido cambiado. Así es como tú sabes si verdaderamente tienes al Espíritu de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, es un versículo que casi nadie entiende. Y es bastante sencillo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa? Si Cristo está en ti, el cuerpo todavía morirá. La sentencia de la muerte todavía será llevada a cabo en tu cuerpo. Lo que Dios amenazó en el huerto del Edén ha sucedido. Y la muerte de cada miembro de la raza humana es esencial. Pero si Cristo está en ti, sí, tu cuerpo está como muerto, porque un día morirás y la sentencia en ese respecto será llevada a cabo, pero no te preocupes si eres creyente. El Espíritu, y tendría que estar aquí en mayúsculas, desafortunadamente aquí en la Reina Valera del 60 está en minúscula, esto está muy mal y es imposible. El Espíritu Santo está vivo a causa de la justicia. La Biblia de las Américas lo tiene un poco más cercano a cómo lo tiene el griego. Entonces, todos los versículos mencionan al Espíritu Santo y los subsiguientes también. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. No puede ser de pronto tu disposición personal. Una vez en este versículo, en todo el pasaje. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu Santo es vida y te está dando vida. Y el Espíritu Santo puede hacer esto y darte vida espiritual debido a la justicia. Se podría traducir esto debido a la justificación. Es la misma palabra. Debido a la justificación. La justicia de Cristo ha sido imputada o acreditada a ti. Eres un creyente tú. Y por tanto el Espíritu te puede dar vida. Entonces morirás, pero tu alma está viva. E irá a Cristo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel, y qué confort es esto para nosotros, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que si Cristo está en ti, el cuerpo está ya como muerto debido al pecado, y morirás, pero tu espíritu está vivo debido a que el Espíritu está en ti. Porque Cristo ha muerto por ti y ha imputado o acreditado su justicia a ti. Y por tanto ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios el Padre, que levantó a Cristo, aquí en el versículo 11 se refiere a Dios Padre. Si el Espíritu de Él, de aquel, lo pondríamos en mayúsculas aquel, porque estamos hablando de Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, y ese Espíritu, entonces te levantarás tú también de los muertos. Él tiene el poder para hacerlo y lo ha demostrado. Él vivificará tu cuerpo mortal, así que estos dos versículos dicen esto. Si Cristo está en ti, tu cuerpo morirá, pero no te preocupes, aunque muera tu cuerpo, porque el Espíritu Santo dentro de ti, y en última instancia tu cuerpo será reconstituido en el día de la resurrección y será traído de vuelta a la vida, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, tenemos una deuda, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Tal vez tú estás viviendo de acuerdo a la naturaleza. Tal vez estás viviendo de acuerdo a la carne, aun cuando has sido convertido. Déjalo a un lado inmediatamente. Tienes una gran deuda y tienes una obligación para con Dios, quien te ha librado. No a que sigamos los dictámenes de la naturaleza humana, los designios de la naturaleza humana, sino para que vivamos conforme al Espíritu. Y tendría que explicarlo más otra vez, pero el versículo 13, porque si vivéis conforme a la carne moriréis, significa no eres cristiano, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y cómo mortificamos las obras de la carne? Eso lo consideraremos en otro momento. Entonces viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y las personas cometen errores tontos. El Señor me llevó a hacer esto. El Señor me llevó a hacer aquello. ¿Acaso no lo has escuchado de diferentes personas? El Espíritu me habló. ¿No sabes que soy un cristiano superior? Me habla en el oído el Espíritu. Pastor,
Creo que tengo que hacer esto. Dios me está guiando a ello. ¿Y cómo te está guiando? Bueno, pues me lo dijo. ¿Y cómo te lo dijo? Bueno, pues me vino a la mente, así que tiene que ser de él. Soy un cristiano superior, se comunica directamente conmigo Dios. Soy guiado por el Espíritu. Eso no es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu significa todo lo que el apóstol ha estado explicando en los versículos anteriores. Él no los ha explicado con gran detalle. Ser guiado por el Espíritu significa que tu conciencia está trabajando todo el tiempo. Que conoces tus obligaciones, el hacer bien aquí y allá. Y el Espíritu te lleva a esas cosas. No se comunica contigo de forma especial, con privilegios. Tienes que ir a tal lugar hoy. Tienes que hacer esto y aquello. Él se comunica. Deseos generales, para buenas obras es lo que Él te da. Y Él obra en tu conciencia, eso es lo que Él hace. Y si tú escuchas esa de obrar en la conciencia, y si estás esforzándote, eso prueba que eres un creyente, que has sido salvo, que el Espíritu está obrando en ti. Y eso es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en la forma en que hemos definido, estos son hijos e hijas del Dios viviente. Y que esto sea verdad de todos nosotros, queridos amigos, es un capítulo complicado. Y espero que esto les haya ayudado para ver el tema que corre a través de estos versículos.